jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado el criado a quien su señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día y a la hora que menos se lo espera, y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado y no obra según su voluntad, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos hablando de este tema de la vigilancia cristiana, esta virtud que es alimentada por la esperanza y por el amor. ¿Por qué? Porque una persona espera porque ama, y ama porque tiene fe y cree en la persona. Y ahí pues se conjugan las tres virtudes teologales, ¿verdad? Y Jesús decía: comprendan que si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús. Cuando menos lo esperen, a la hora que menos se lo imaginen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro hace una pregunta un poco fuera de foco y dice: Maestro, ¿esto que dices lo dices por todos o por nosotros también? Y es que, hermanos, la vigilancia y la exigencia de estar despiertos, atentos, preparados para la llegada del Señor, es para todos. Esto no es solo para toda la gente, implicaba también a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede quedarse tan confiado de pensar que ya todo está dicho. Siempre debemos estar atentos y vigilantes, hermanos. Y así pues, Jesús dice: ¿quién será el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre? Miren, administrador fiel y prudente. Si pensáramos y si fuéramos conscientes de que en esta vida estamos solo como administradores y no como dueños, entonces aprenderíamos a ser fieles y prudentes. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, está prestada. Todas las oportunidades que tenemos son oportunidades que nos ha dado Dios para hacer el bien. Por eso, una persona que administra algo que no es suyo, trata de hacerlo bien. Por eso que nuestra vida, hermanos, siendo que es un regalo, un don, y que Dios nos bendice con tantas cosas, es bueno que nosotros tratemos de pasar por esta vida haciendo el bien. Pero sin embargo ahí aparece el otro criado que dice que, viendo que su amo demoraba, se dedicó a pasarla bien, a emborracharse, a comer, a beber, a pegarles a los criados. Y dice la palabra que a la hora que menos piense, vendrá su Señor. Hermanos, estar despiertos y vigilantes
representa un acto de un amor filial. ¿Qué quiere decir? De una persona que se siente y se comporta como hijo. Solo el esclavo está pendiente de la mano de su señor. Solo el esclavo se porta bien cuando está su señor. En cambio, el hijo se porta bien siempre. Entonces, hermanos, portémonos como hijos. Vivamos esta vida sabiendo de que algún día tendremos que rendir cuentas de la administración. Y decía y concluía esta parábola diciendo que aquel criado, dice así, que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado y no obra según su voluntad, recibirá un castigo severo. Pero aquel que comete errores sin saber cuál era la voluntad de Dios y se equivoca por ignorancia, recibirá un castigo leve. Por eso, hermanos, concluye la parábola: a quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. En todo ámbito, no solo material, también en el conocimiento. Por eso pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé un corazón vigilante. Recibamos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su gracia sobre cada uno de ustedes, los llene de la luz y de la fuerza del Espíritu Santo, los revista de su paz, les dé fortaleza, les dé sabiduría. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, nos vemos el día de mañana.